Les damos bienvenida a este espacio, un conversatorio, la presentación, la cuarta presentación del libro Violencia de Estado en el Perú, del conflicto armado interno a la generación del Bicentenario, 2024. ¿A raíz de qué nace este libro? A raíz de los 200 años de independencia en el Perú y en el contexto de conflicto en el que vivimos en la actualidad nosotros como generación de Bicentenario, cuáles son los nuevos retos, cuáles son los nuevos escenarios que tenemos que enfrentarnos en la actualidad y qué papel nosotros desarrollamos a lo largo de la historia del Perú, más que nada, una historia de luchas, también de represión estatal. Más que nada estos temas se abordan en el libro, en el cual hoy día los ponentes Anouk Guiné, Joel Pozo e Indira Rodríguez se van a encargar de presentar. Cada ponente va a tener 20 minutos de exposición y al final de cada ponencia se va a abrir una ronda de preguntas en la cual cada persona tendrá 1 minuto para formular su pregunta y los ponentes tendrán 5 minutos para responderlas. Cedo la palabra al compañero Rodrigo Palau. Sí, muy buenas noches a todos ustedes, compañeros, principalmente a los ponentes aquí presentes. Quisiera primero brindar un saludo y un agradecimiento a los compañeros y compañeras del Centro Federado de Estudios Generales Letras por ofrecernos este espacio. Mi nombre es Rodrigo Palau, soy representante del Fondo Editorial del Instituto para la Investigación Social de Perú y estamos aquí presentando nuestra obra, nuestra primera obra, como se mencionó, es Violencia de Estado en Perú, una obra que justamente busca reflexionar respecto a las respuestas que ha brindado el Estado frente a las luchas que campesinos, estudiantes, obreros han realizado a lo largo de 4 décadas, ¿no? Ha sido un esfuerzo editorial bastante grande. Espero que justamente el libro también sirva para comprender más lo que viene sucediendo ahora, un momento muy importante en nuestro país. Volver a agradecer a todos ustedes aquí presentes. Ha habido un poco de retardo en la presentación, pero espero que la presentación, los comentarios que vayan a mencionar los ponentes sea muy fructífero para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, compañeros, bueno, por si no me conocen, mi nombre es Sibila Ramos Suazo, soy actual secretaria de Cultura del Centro Federado de Estudios Generales Letras y hoy día nos acompaña Anouk Guiné, que es profesora titular en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Le Havre Normandía, en Francia, y miembro del Grupo de Investigación Identidades y Culturas de la misma universidad. Miembro de la Red Iberoamericana de Resistencia y Memoria y Grupo de Trabajo Claxo, Memorias Colectivas y Prácticas en Resistencia. Directora de la revista OIS, Epistemological Others Literature, Languages, Exchanges and Societies. Doctora en Estudios Anglosajones y de Género, postdoctorado en Sociología por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos. Ha sido investigadora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos. Ha codirigido el libro Género y Conflicto Armado en el Perú. Un aplauso para ella, por favor. Asimismo, nos acompaña el ponente Joel Pozo, magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Comité Editorial de la revista Historia y Región. Investiga sobre democracia en el Perú contemporáneo y trabajo indígena y la minería. Un aplauso para él también. Finalmente nos acompaña la ponente Indira Rodríguez, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina por la misma Casa de Estudios, abogada independiente en áreas de Derecho Penal, Constitucional, Defensa de los Derechos de la Mujer y Pueblos Originarios. Fue y es abogada de casos mediáticos de persecución política, criminalización y terruqueo hasta la actualidad. Abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, investigadora en temas de memoria y violación de derechos humanos en el conflicto y posconflicto del Perú, directora ejecutiva de la Coordinadora contra el Terruqueo y cofundadora del Frente contra la Persecución Política. Un aplauso, por favor.
Puede comenzar el ponente Joel Pozo. En primer lugar, quiero agradecer al comité editorial, con énfasis en ANUC, por todo el esfuerzo y el empuje que ha estado dando en la publicación de este libro, que es el resultado de los eventos que se hicieron en Ayacucho. Han pasado ya varios años. Casi todos los artículos veo que han sido actualizados, producto del mismo desarrollo de los procesos que han estado analizando. Quiero agradecer también a los estudiantes de la Universidad Católica por darnos la acogida el día de hoy. También a Emilia Moscoso, quien ha sido coautora y ha colaborado con el mejoramiento del artículo de trabajo que inicialmente se había presentado en Ayacucho en aquellas jornadas. Bien, para pasar directo al tema, los medios de comunicación como un sujeto histórico o sujeto social era la pregunta que ensayamos en aquella época. Y ha pasado mucho tiempo desde los eventos de las protestas contra Merino en el 2020, y los medios de comunicación han tenido bastantes contorsiones, bastantes cambios. El día de hoy voy a presentar un análisis con bastante énfasis en lo que es Exitosa Noticias de aquella época, y bajo el enfoque o las características que tuvieron los medios de comunicación en ese contexto muy concreto de los días de noviembre del 2020. Entiendo que actualmente hay unos cambios, hay unas transformaciones que al final quisiera invitar a la reflexión, tal vez para hacer ampliaciones al argumento central de la exposición del día de hoy. Por favor, la siguiente diapositiva. Lo que estoy presentando aquí es básicamente una línea de tiempo para ir directo al núcleo del artículo, en torno al análisis de los discursos y la forma como se fue presentando las noticias en torno a las protestas contra Manuel Merino en aquel noviembre del 2020. Este ejercicio, aparentemente descriptivo y totalmente simple tal vez, trajo como resultado algunos análisis o algunos ensayos a nivel teórico que posteriormente les voy a presentar, pero vamos por partes. Primero, el 10 de noviembre, en esa época, Corporación Universal o Exitosa Noticias tenía una triple presentación de su espacio noticioso, su periódico noticioso. Exitosa Norte, Centro y Sur. Y la plataforma también de internet y en Facebook. En aquella época, Luis Ángeles Lainez, como director, sentaba las pautas de lo que era correcto o de lo que era la interpretación de la línea editorial, que básicamente era respaldar y dar una justificación a la ascensión de Manuel Merino. De todo el interín que nosotros conocemos, del pleito que había entre Vizcarra, el Congreso y todo ello, Ángeles Lainez hace sus propios esfuerzos para justificar e ir en la misma línea del desarrollo de los hechos institucionales en este caso. Del 11 al 13 comienzan, bueno, desde el día 10 de noviembre comienzan las protestas en Lima con bastante fuerza. Hay una incursión mediática que tal vez por primera vez se registra producción audiovisual autogenerada por parte de los manifestantes, de las personas que protestaban. Se generaron de manera ad hoc muchas organizaciones que tuvieron vida solamente en el periodo de las protestas, organizaciones también de difusión de imágenes, videos y del accionar de la policía en aquella época. Mientras tanto, en Exitosa Noticias lo que ocurría era que se hacía un despliegue con personajes como el caso de Nicolás Lucar, Karina Novoa y Christian Hudwalker en aquella época, que tenía un espacio, y optaron por una estrategia bien interesante, al menos hasta el día 14, hasta la noche del 14 de noviembre, donde acontece la muerte de Inti Bryan, donde se llega al punto más álgido de violencia. La línea editorial tenía el enfoque, un doble enfoque. Por un lado, un enfoque de justificación y de racionalización del desenvolvimiento institucional, de que caía de Maduro, ¿no?, el problema de Vizcarra,
de que había legitimidad política, de que había legalidad en la ascensión de Manuel Merino, y por otro lado, optando por este estilo que sigue presente en los espacios noticiosos peruanos, tipo talk show, en el que el periodista tiene 30, 40 o hasta 60 minutos de un monólogo para poder expresar lo que ellos interpretan como la versión más crítica o más sesuda, ¿no? La función pedagógica que ellos cumplen como comunicadores. La posición de Karina Noboa y de Christian Hull Walker en aquella época era bien clara. Hay bastante material que todavía sobrevive en Internet, que no solamente justificaba el accionar del Congreso y la ascensión de Manuel Merino y su premier, Flores Arauz, sino que iba directamente a cuestionar la capacidad de protesta de los manifestantes. Se desplegaron bastantes prejuicios, partiendo de que eran influenciados por el Partido Morado, de que había intereses económicos, de que eran muchachos que no sabían lo que querían para el país, de que era un movimiento espurio, de que se iba a agotar, de que no era correcto que protesten de esa manera, de que tarde o temprano iban a ceder. Este discurso, principalmente enfocado en la participación de Karina Noboa y Christian Hull Walker, tenía un contraste con la apertura. No era una posición crítica, sino era una posición de apertura de Nicolás Lúcar en su programa matutino, si no me equivoco, en la cual él todavía no presentaba una crítica directa a Merino, pero sí presentaba al menos voces de los actores. Hasta la noche del 14 de noviembre, donde acontece el fallecimiento de Inti Bryan y se genera un silencio por parte de la línea editorial. Luis Ángeles Lainez deja de publicar, deja de tuitear, deja de hacer publicaciones de manera personal y también de manera tripartita con estos 3 periódicos regionales, ¿no? Exitosa Norte, Exitosa Centro, Exitosa Sur. ¿Y qué ocurre? Ocurre algo interesante. Recién el día 16 o 17, Exitosa Noticias comienza a dar un giro comunicacional a los eventos. Comienza a desplegar una reinterpretación de los hechos, y uno de los elementos que es curioso es que comienza a incorporar dentro de la difusión y dentro del análisis y los comentarios la producción audiovisual autogenerada por parte de los manifestantes. ¿Qué ocurre después del 16, ya con la caída de Merino? Es que se genera un discurso, ahora sí, ¿no?, de manera acomodaticia, de reinterpretación y que se fueron creando las condiciones para poder crear después el mote que se da en el 28 de noviembre de la generación del Bicentenario. Dentro de esta tole-tole que se había armado, este aparente cambio, este giro comunicacional que tuvo Exitosa Noticias, que era el medio de prensa tal vez no tan a la derecha, tampoco era tan crítico, es sintomático. A partir de esto, se puede haber evidenciado también actitudes semejantes en otros medios de prensa. Nosotros nos concentramos en Exitosa Noticias por este giro comunicacional, por la incursión del material producido por los manifestantes, la reinterpretación de los hechos y finalmente la búsqueda de crear un mote, ¿no?, una frase que pueda acomodarse al impacto comunicacional que ellos querían armonizar. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, bueno. Entonces, a partir de estos hechos, ya con el establecimiento del mote, como les digo, de generación del Bicentenario por un tuit, es decir, no es producto de un análisis sociológico, no hubo en caliente una toma de pulso de los hechos para decir si es una generación o no exactamente, ¿no?, o qué cosa es lo que ocurre a nivel sociológico, antropológico, político. La invitación del artículo que se presentó en el libro, que se ha mejorado y se ha actualizado en bibliografía, es qué relación existe entonces entre los fenómenos de violencia y los medios de comunicación acotados obviamente al espacio limeño. Y en este caso el argumento central, la siguiente diapositiva por favor, una más por favor. Ya,
vamos a remarcar algunos hechos que aparentemente son un poco de sentido común, se podría decir, ¿no? Viendo los medios de comunicación como empresas, negocio es negocio, la violencia es parte del negocio de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo el negocio está cruzado con el poder. En el análisis que se tiene que realizar, por ejemplo, para el caso concreto de Exitosa o para cualquier otro medio de prensa concentrado que con el paso del tiempo se han coagulado en 2 o 3 grupos, no solamente es el interés por crear el impacto comunicacional y adecuarse a los eventos, sino es cruzarse también o triangular el lenguaje con los grupos de poder económico. Por ende, los medios de comunicación, tanto en el funcionamiento interno que tienen, la estructura empresarial que despliegan, la cantidad de trabajadores que involucran, constituyen un núcleo, se podría decir un grupo identificable, por la función social y el rasgo o el carácter pedagógico que ellos se adjudican a sí mismos, que reinterpretan la realidad política de la cual ellos pretenden expresar objetividad. Entonces concluimos de que sí existe una característica que amerita o invita a que se haga una historia política de los medios de comunicación o de al menos de los grupos de poder comunicacional que tenemos en el Perú. Sí se puede postular una historia institucional o una historia empresarial, en este caso, bajo algunos enfoques críticos o también de filosofía un poco más actualizada, para poder entender la relación entre medios de comunicación y el poder. Si pudieras regresar un poco a la lámina anterior, por favor. En aquel momento se desplegó una batería teórica para poder explicar o describir algunos elementos y también comprender la conducta de los actores, en este caso de los periodistas, ¿no? Quizá la más importante sea la que nos hable del poder y el contrapoder dentro del marco teórico de Castells. Siguiendo una tradición larga que Castells había logrado analizar y describir en la primavera árabe o la revolución de los paraguas en Hong Kong en el 2014, si no me equivoco, queda claro, queda establecido de que el acto de ejercer el poder involucra necesariamente el acto de comunicar. Esto ya está documentado, está escrito, hay mucha información al respecto. ¿Qué cosa es lo interesante en el periodo o en las protestas del año 2020? Es el concepto de contrapoder que postula Castells a partir de las redes horizontales de comunicación y de solidaridad. Esto es importante porque hay evidencia, y si revisamos todos los tratamientos que tuvieron los medios de prensa, fueron desbordados por la producción autogenerada de los mismos manifestantes. Al igual que las protestas futuras, ¿no?, posteriores, la producción generada por los mismos manifestantes con celulares o cámaras, ¿no?, desbordó la capacidad y la calidad del manejo comunicacional que tenían los medios de prensa. Otro elemento teórico que quisiera señalar aquí es la iniciativa simbólica por parte de los medios de comunicación para establecer lo que es digno o no es digno de ser periodísticamente tratado. Y sobre todo la iniciativa simbólica, es decir, la interpretación, o se podría decir el primer movimiento de ajedrez que hace para la discusión o la aparente discusión. Dentro de este marco de tipo talk show que todavía sobrevive en los medios de comunicación, es la prensa la que promueve la primera interpretación de los hechos, ¿no? En el caso de las protestas del 2020, la interpretación por parte de Christian Hultwöller o Karina Novoa en esos días entre el 10 y el 14 de noviembre era muy dura con respecto a los manifestantes. Tuvieron un silencio y retrocedieron. Al final de cuentas, esa iniciativa simbólica fracasó. Pero en otros escenarios y en otros espacios muchas veces sobrevive a través de otras iniciativas simbólicas que han logrado tener, creo que, más éxito para ellos, ¿no? Como es el caso del terruqueo, como es el caso de la denigración de los manifestantes, ¿no?, el violentismo, ¿no?, la violencia pura aparentemente atribuida, ¿no?
Así como el mote de generación del Bicentenario no obedece a una toma de pulsos ni sociológica ni procedimentalmente basada en alguna técnica antropológica ni nada de ello, sino más bien a un tuit y a un esfuerzo de encuadrar de manera comunicacional, ese esfuerzo se ha seguido repitiendo con otros fenómenos, ¿no? Como el caso del terruqueo, creo que es el caso más emblemático, ¿no? Entonces el terruqueo entra como un sombrero de mago, ¿no? Cualquier cosa puede entrar ahí, pero es la iniciativa simbólica. Frente a eso, volviendo un poco al marco teórico de Castells, el contrapoder o estas redes horizontales de comunicación no han logrado revertir. No se ha corregido, el término de generación del Bicentenario se mantiene y ahora sirve como una beta de análisis, sí, académico, ahora sí lo podemos ya procedimentalmente con otras rutas metodológicas asumirlo como, entre comillas se podría decir, ¿no? Respetando siempre el origen de los fenómenos que en su momento habían generado este mote, ¿no? Este esfuerzo del marco interpretativo, ¿no? Del encuadre comunicacional. Hay investigadores y docentes que han tratado de definir exactamente ya la generación del Bicentenario y ahora sí ya hay material abundante para poder decir qué componentes sociológicos, qué componentes antropológicos, comunicacionales podrían postular para poder sostener que existe una generación que no solamente la componen jóvenes, ¿no? Que no solamente lo componen muchachos que eran, se podría decir, golondrinos políticos, ¿no? Entonces, otros elementos teóricos los voy a omitir por el momento, para de repente dejar un poco en claro algunas conclusiones. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, esto va de la mano con lo que hemos estado hablando del poder y el contrapoder. La siguiente, por favor. Aquí, ¿no? La crítica a la información de Scott Lash nos habla de que los medios de comunicación están atravesados por intereses y por problemas que están asociados al poder y la imposición y la lucha por la verdad, la lucha por la narrativa, la lucha por el discurso. En este caso, para la generación del Bicentenario, aunque ya haya pasado y estamos en el 2024-25, esa lucha todavía no ha acabado, sobre todo para los que son los actores inmediatamente involucrados al proceso y que están demandando justicia. Independientemente de los esfuerzos académicos, ¿no? Por mencionar o encuadrar de manera académica mejor el término, o de buscar una narrativa que nos permita comprender el proceso, aún existe una búsqueda de justicia por las víctimas, no solamente por los fallecidos, sino también por los heridos y las personas que resultaron con daños en aquella época, a lo cual se puede incluir a los fallecidos en las protestas de diciembre del 2020, que muchas veces se excluye de la generación del Bicentenario, ¿no? La generación del Bicentenario dentro del encuadre comunicacional es una protesta de jóvenes en Lima contra un poder corrupto como el Congreso, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las víctimas de diciembre del 2020? Que son justamente, tocan ya el gobierno de Sagasti, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí hay un detalle, ¿no? Todavía hay una lucha por la verdad, todavía hay una lucha por la narración y también hay una lucha por la justicia. La siguiente diapositiva, por favor. Recuerdan estos eventos, ¿no? Ya. Aquí, esto como invitación, tal vez para dar pie un poco al desarrollo comunicacional que fue del 2020 hasta la actualidad, es este espíritu de talk show, como les digo. El espíritu que pone por encima del contenido racional o de descripción que se pediría más objetiva por parte de los periodistas, está el seguir pues la caricatura del momento, ¿no? Buscar el impacto comunicacional. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí hay algo interesante y sí da pie para hablar de otros actores. Esto no está trabajado en el artículo, pero sí es algo que lo vamos a ver actualmente, ¿no? La prensa clásica, como radio, TV, ha sido duramente golpeada por las redes sociales. No ha sido marcada con una sentencia de muerte, no tenemos ningún canal que haya cerrado, ¿no? Algunas radios sí, algunos programas sí, pero la prensa existe. Pero ya no existe en las formas del diagnóstico de Giovanni Sartori, por ejemplo, con el Homo Videns, ¿no? Hay cambios sustanciales en la métrica, en el encuadre, en la conducta y sobre todo en el esfuerzo de adaptarse al impacto comunicacional, ¿no? Entonces, las redes sociales han derrotado a la prensa, sí, porque a pesar de que existan todavía prensa escrita, prensa televisiva,
sigue la pauta del talk show ahora ya de las redes sociales, ¿no? Los creadores de contenido, ¿no? Los streamers, ¿no? Ahora son sujetos que mal que bien presentan nuevas voces, pero siguen reproduciendo los mismos vicios de la prensa clásica, de la prensa de talk show. Actualmente ningún streamer, ningún youtuber, ningún creador de contenido supera en calidad técnica o de repente de pauta metodológica la cobertura de comunicación. Y lo más interesante es que estos nuevos sujetos sociales, estos nuevos sujetos comunicacionales, se presentan muchas veces como colaboradores o socios de las personas que manifiestan o que protestan o que buscan justicia. Pero muchos de estos streamers o creadores de contenido solamente son camaleónicos, ¿no? El caso de, no sé, se me ocurre el de La Encerrona, ¿no? El señor que dirige esto, o de Curwen, ¿no? Quienes han tenido banderas políticas variadas a lo largo del tiempo, ¿no? Y que si es que cubren eventos políticos no los hacen por una asociación o una identidad, no es para construir una red horizontal de solidaridad, como diría Castel, son parte del negocio, ¿no? Entonces, este negocio camaleónico genera nuevas relaciones y una nueva reflexión también. Lo quiero dejar ahí tal vez para poder dar pausa o un espacio para la discusión y los comentarios tal vez, pero de manera final, ¿ya? Se abordó un ensayo un poco entre un ejercicio de descripción de una narrativa, de una, en este caso, un canal, de un medio de prensa. Se hizo un esfuerzo de interpretar por dónde va la conducta de los medios de comunicación. Se ha postulado de que sí califican como sujetos históricos, sujetos sociales, por el impacto y la participación directa e indirecta que tienen en todo momento con los procesos políticos, las características del poder y el contrapoder que están involucrados en las protestas. Y me parece que junto con otros artículos que abordan los mismos fenómenos, las protestas, la cobertura de prensa, los actores sociales, la generación propia de material audiovisual de los manifestantes, dejan bastante material para discutir. El libro en general veo que tiene bastantes artículos que han ampliado lo que inicialmente había propuesto, lo cual me parece saludable. Y bueno, yo también lo voy a comenzar a leer, así es que sería todo de mi parte. Muchas gracias. Es para mí una alegría y un honor también estar aquí en Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es mi casa de estudios. Aquí viví grandes momentos, pero también aprendí a criticar, sobre todo la sociedad, en la cual en estos momentos pues hay muchos elementos en los cuales no vivimos en una sociedad como la queremos, ¿no? Lo de las aulas que hemos podido aprender queda chico, y en realidad hay mucho que aprender afuera, en la calle, con la gente, con el pueblo, ¿no? Empiezo de esa manera porque aquí veo muchos alumnos. ¿Pueden levantar la mano quienes son alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Bastantes, ¿no? Realmente para mí es también una alegría, y también felicitarlos por estar aquí, porque de hecho es un horario bastante tarde, pero también es importante que puedan escuchar, también reflexionar y sobre todo conversar en estos momentos en esta gran presentación del libro. También agradecer al Centro Federado de Letras, al Fondo Editorial, aquí a nuestra gran autora Anu Guiné, quien realmente pues en conjunto han hecho un gran trabajo junto con el fondo, y es un libro muy importante para nuestra realidad actual, también para poder posicionarnos en estos momentos en el gobierno en el que estamos, en la coyuntura en la que estamos, pero también para poder entender desde dónde venimos y quiénes somos en estos momentos. Yo siempre me posiciono como una joven de 28 años, abogada, pero como la generación posconflicto también. Y hay que empezar así, como desde dónde partimos en La Voz de Enunciación. Bien, entonces la estructura de mi participación en estos momentos como comentarista del libro van a tener tres. Uno, vamos a hablar un poquito sobre la participación acá de los autores Gerardo Saravia, Hugo Noroña, Rocío Leandro y Edwin Genovés, que de hecho son grandes colegas y amigos míos, en los cuales también compartimos, ¿no? La lucha contra el terruqueo y la persecución política.
y va a ser para mí un honor también resumir un poco de estas lecturas, ¿no? Y también artículos. Por otro lado, también se me ha encomendado dar de mayor contexto los casos en los cuales se tocan dentro de estos artículos y la actualización de los casos debido a que trabajo en la defensa de estos. Y en tercer lugar, un poco sobre el testimonio que como hija de una condenada señora, ¿no? Ciudadana, mi madre, condenada en el caso Perseo, que en estos momentos pues se encuentra mi madre en esta situación, y también voy a hablar en una voz como hija, ¿no? Entonces, en este punto empiezo. Bien, con respecto a lo que tanto los autores, ¿no? Gerardo Saravia, Hugo Noroña, Rocío Leandro y Edwin Genovés abordan, ¿no? Una línea de tiempo en lo que viene a ser el terruqueo y el inicio del terruqueo y cómo es que podemos conceptualizar el terruqueo. Bien, entonces Gerardo Saravia señala, ¿no? El terruqueo impacta en los sujetos objetivos en dos dimensiones. En la dimensión social, los medios de comunicación, los políticos y otros actores del establishment buscan eliminar la voz pública de los sujetos a quienes se quiere excluir al relacionarlos con los grupos que se alzaron en armas hace 30 años. Y la segunda dimensión que también plantea el terruqueo y ejerce el terruqueo es que donde existen ex militantes del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, condenados por delitos de terrorismo durante el conflicto armado interno, enfrentan restricciones para trabajar en el Estado, postular a cargos políticos, ser docentes o ingresar a universidades públicas. Esto lo señala también dentro del artículo el autor Gerardo Saravia, pero ¿por qué es importante? Porque aquí también se cita a María Sosa, que clasifica a los sujetos terruqueados en 5 categorías. Los políticos de tendencia progresista e inclusive de tendencia liberal. B. Las protestas sociales cuyas demandas trascienden el campo gremial y alcanzan las dimensiones políticas. C. Sujetos o colectivos con una relación pragmática con ex militantes alzados en armas. D. Los sujetos cercanos a ex grupos subversivos también, y también quienes han intentado inscribirse cuando tienen un posicionamiento ideológico parecido del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef, quienes fueron últimamente condenados en el caso Perseo. Entonces, ¿por qué parto de esta conceptualización? Porque tanto el doctor Hugo Noroña, Rocío Leandro y también Edwin Genovés hacen testimonios de ello y evidentemente tienen un patrón, que es precisamente en el caso, por ejemplo, del doctor Hugo Noroña. El doctor Hugo Noroña es litigante, es abogado, pero también es exprisionero, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Él aborda, ¿no?, cómo es que fueron detenidos abogados que ejercen su profesión en el caso Olimpo, perpetrado en diciembre del año 2020. ¿Qué ocurrió aquí? Se detuvo, ¿no? Se allanó primero en las casas con extrema violencia, ¿no? La policía entró a todas las casas a allanar, ¿no? Con suma violación de los derechos humanos, tanto el artículo 7, el artículo 5 de la Convención Americana. Han sido varios elementos dentro de esta violación flagrante de derechos humanos y fue de hecho un mega operativo enorme en el cual pues muchos de ustedes ya lo habrán escuchado también. Pero ¿por qué es importante? Porque no solamente se detiene a simpatizantes, miembros o adherentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, sino que se detiene a abogados. Entonces ahí ya hay como unas capas de estigmatización, de prejuicio, que si bien el espacio político, ¿no?, que se intentaba inscribir, podemos estar a favor o en contra o discrepar de sus ideas, jamás, ¿no?, se debe permitir una detención ilegal, pues producto de la persecución por razones políticas, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que señala el doctor Hugo dentro de su artículo, y pasa, ¿no?, también el mismo caso con el caso Fredepa, que es precisamente el caso que es de la señora Rocío Leandro, que de hecho actualmente se encuentra en libertad ya, pero fueron 18 meses de prisión preventiva injusta, en la cual pues tanto Rocío Leandro, la señorita Estefanía Lanya, Piero Giles, Alex Gómez y Ulisa Gómez
fueron detenidos con extrema violencia en el contexto de la dictadura de Dina Boluarte, el 12 de enero del 2023. Entonces, ¿por qué es importante también el artículo? Porque de hecho ella lo realiza previo a la detención y posteriormente, pues, uno de los elementos para que también se le pueda criminalizar a la señora Rocío Leandro y también a todos los miembros del FREDEPA fue precisamente participaciones académicas en las cuales se estarían hablando, se hablaban y se discutían elementos sumamente, pues, sociales, legales. En ningún momento hubo situaciones ilegales ni tampoco antijurídicas, ¿no? Entonces, pero la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, criminalizó estos espacios académicos y también lo añadió dentro de la investigación de los miembros y dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, FREDEPA, a poder acusarlos del delito de terrorismo, ¿no? Entonces, ¿qué tienen estos dos casos como patrón? Que precisamente elementos que no son delito, como las razones políticas, como el posicionamiento ideológico que cada persona puede tener de forma libre, ¿no? Porque es un derecho, el derecho a pensar, a decidir, a organizarse, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la normativa internacional, pero pues que fue criminalizado. Obviamente este país vivió un conflicto armado interno en la cual, pues, tanto los espacios, él lo menciona como grupos beligerantes, ¿no? En base al derecho internacional humanitario, ¿no? Pero más concretamente, para ponerlo en palabras simples, las personas alzadas en armas, yo no utilizo el término terrorista en ningún momento, pero sí entiendo que ha habido mucho debate al respecto, pero él menciona, ¿no? Ha habido debates al respecto, ha habido planteamientos, pero mi posicionamiento es que son grupos beligerantes que se alzaron en armas en contra del Estado peruano por determinadas circunstancias dentro de económicas, ¿no? Y por otro lado se tiene, el doctor lo comenta, como un grupo, ¿no? De fuerzas oficiales, tanto la Marina de Guerra, la Policía Nacional del Perú y también, pues, el ejército peruano, ¿no? Entonces él lo coadyuva como peruanos versus peruanos, ¿no? Y la idea es qué hacer después de que ocurra este conflicto armado interno, ¿no? Y realmente qué ocurrió, hubo prisioneros, no hubo prisioneros, muchos de ellos, según el artículo del doctor Genovés, plantea un posicionamiento en la cual, aun cuando hayan participado o no hayan participado dentro del conflicto armado interno, posteriormente a terminar el conflicto, todos y todas merecen derechos humanos. Y eso es producto, pues, en base a la transición que existe entre un país conflicto y un país posconflicto, ¿no? Entonces, en ese punto sí que es importante como también reflexionar al respecto con el artículo del doctor Genovés. Bien, pasando a un segundo bloque de exposición, ¿cómo podemos integrar todas estas causas, ¿no? Estos elementos que se encuentran dentro de los artículos? Evidentemente que responden a una urgencia de poder realmente todos nosotros, tanto como jóvenes, abogados, especialistas, académicos, ¿no? Pero también en general todo el pueblo peruano, es que podamos pasar de la academia a la vida real. No vamos a nunca dar respuestas solamente leyendo libros y solamente teorizando. Lo que tenemos que hacer es accionar, ver qué podemos apoyar a la realidad concreta en estos momentos. Y también yo, en este segundo bloque, ¿qué podemos reflexionar con todas estas realidades? Pues que precisamente dentro de la burbuja que nosotros también vivimos, ¿no? Dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tenemos que ir más allá. Y tenemos que ver justamente, analizar estos artículos, pues precisamente como una realidad concreta. Yo dudo mucho que los casos, tanto Perseo, Olimpo, Apolo, la CCP, FREDEPA, se toquen muy profundamente aquí. Lo dudo. En los años en los cuales yo participaba como alumna, era un tabú.
pero creo que es importante también romper esa burbuja y poder conversar. Y es precisamente la importancia de estos artículos dentro del libro para que también podamos juntos teorizar. Y como un ya tercer bloque, ¿no? Se me pidió un testimonio dentro de todo esto, ¿no? Y bueno, para serles muy honesta, también es importante yo decir desde qué voz de enunciación, como les comentaba, venía. No estoy en estos temas por la nada, ha sido una necesidad humana de poder realmente ser abogada de estos casos debido a que mi madre se encuentra dentro de esto, acusada, procesada desde el año 2014 en el caso Perseo. Yo era estudiante cuando, de hecho de segundo ciclo, cuando a ella la detienen. Estaba en letras aquí, recuerdo perfectamente cuando me enteré, me dijeron, Indira, tienes que venir, yo tenía examen en la noche, pero la detención fue a partir de las 7 de la noche y realmente pues fue duro. La vida como familiar de perseguidos y presos políticos es difícil, de hecho hay mucho estigma, más aún sentí mucho estigma de ser de una universidad privada y que tus mismos amigos o bueno, compañeros de clase también te estigmaticen, eso también ocurrió. Sin embargo, en el camino conocí otras familias, conocí a otras personas que realmente pasaron y siguen pasando esta situación y nos colectivizamos. Y creo que lo importante para cada problema en general que existe en la vida y que en realidad el Estado o hay una violencia sistemática y sientes una violencia sistemática a ti mismo como persona, lo importante de forma política es colectivizarte y sentirte parte de un colectivo en el cual dices, he sufrido violencia psicológica, violencia física por alguna persona, ¿soy yo la única víctima? No. Entonces ya poco a poco te das cuenta que lo personal es político y realmente pues he podido conocer en todos estos años, ¿no? Primero como estudiante, luego como familiar y ahora como abogada, personas que luchan día a día, ¿no? En estos momentos por la libertad de sus familiares, por dejar que dejen de perseguir a tantas familias, a las personas que obviamente pues en algún momento se han querido organizar políticamente, inscribiendo su partido político, en fin. Y ahora en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias de una condena injusta en la que es el caso Perseo, que fue condenada mi madre y otros 30 ciudadanos más a 15 años de prisión, en la cual pues el 28 de octubre del 2024 fue planteado así, con voto mayoritario del juez Lugo Villafana y también la jueza Pareja, pero con un voto en discordia que es del juez Salvador Neira. Ya está en apelación, nosotros vamos a llegar a las últimas consecuencias, tanto a la Corte Suprema como también a instancias internacionales, y es necesario que sigamos luchando por nuestros familiares. Y a raíz de ello, pues, trabajando con mi madre, ¿no?, en su defensa, es que ya tomé estas causas como parte de la lucha constante, y ya no solamente lucho por mi madre, sino también por otras personas que también sufren terruqueo. Y es así que se funda la Coordinadora contra el Terruqueo y bueno, continuamos trabajando en este espacio, ya vamos 3 años, junto con muchos compañeros, compañeras jóvenes, tanto de la Católica, de San Marcos, de Villarreal y de otras universidades. Entonces, ya terminando esta parte, lo único que me queda decir es que es muy valiosa esta presentación, yo lo siento muy histórica, creo que es necesario que se pueda dar más espacios así acá en la Universidad Católica. Es muy importante que también todos ustedes puedan involucrarse en la vida política del país, porque realmente los necesitamos a todos para poder estar del lado correcto de la historia, y uno de esos aportes académicos tan grandes es precisamente este libro, Violencia de Estado. Entonces, agradezco profundamente nuevamente la invitación y espero que de verdad la sociedad pueda ser mejor y podamos luchar por mayores derechos humanos, por la libertad de los presos políticos de esta dictadura y también darle justicia, verdad y reparación a todas las víctimas que fueron asesinadas en este gobierno. Muchas gracias. Gracias,
Muy buenas noches. Les agradezco mucho su presencia. Agradezco también al Centro Federado de Letras, de Estudios Generales de Letras, que nos recibe. Al Fondo Editorial del Instituto para la Investigación Social del Perú, recientemente creado, cuyo libro es el primero. Este libro no es uno más, esta editorial no es una más, y hay que felicitar el compromiso, el coraje, la valentía de este fondo editorial que ha apostado y se enfrenta a grandes retos con la publicación de este libro. Agradezco mucho a Indira y Joel por aceptar la invitación de compartir esta mesa esta noche. Bueno, quiero hablar de la génesis, ¿no?, de este libro, del famoso coloquio, del cual ya habrán escuchado hablar, del famoso coloquio que se dio en Ayacucho, donde empezó. ¿Por qué Ayacucho? Porque ahí empezó el conflicto armado. Y porque muchas veces para esos temas, en este caso violencia de Estado en el Perú, pues las puertas muchas veces se cierran en Lima. Entonces, en agosto 2022, durante 4 días, es poco usual tener un coloquio de 4 días, y prácticamente un congreso de 9 de la mañana a 9 de la noche. Hemos compartido muchísimos temas alrededor de la violencia de Estado en el Perú, del conflicto armado interno, inclusive desde los años 60 hasta la actualidad del momento, que era pues el 2022. La idea de trabajar sobre violencia de Estado para un coloquio, pues nos vino con algunos colegas por el contexto de noviembre de 2020, a raíz principalmente del asesinato de Inti Brian. Y ahí hemos empezado a plantear, pues a querer repensar el rol del Estado, ¿no?, en 2020 en el Perú. ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? Desde los inicios, podemos remontar a mucho más, a 500 años. Y ahí se nos ocurre pues empezar a escribir un texto, y por qué no organizar un coloquio, y por qué no hacerlo en Ayacucho, y por qué no hacer dialogar. O sea, la idea era hacer dialogar un doble diálogo, ¿no? El pasado con el presente, razón por la cual hemos invitado a las socias de ANFACEP en Ayacucho a abrir toda la primera mañana del coloquio. Es decir, que no hemos abierto ese evento con una conferencia magistral, no, hemos escuchado a las socias de ANFACEP, entre otras, porque ha habido más testimoniantes ese día, una mañana entera, razón por la cual también abren el libro, ¿no? Capítulo titulado, el primer capítulo, Testimonios de familiares de asesinados y desaparecidos por el Estado peruano en Ayacucho, 1980-1990. El último capítulo son justamente testimonios dedicados a los hechos, a las masacres del régimen actual, en varios puntos del Perú. Como sabemos, aquí tenemos testimonios en el último capítulo de Ayacucho, de Puno, de Lima, entre otros. Entonces, un primer diálogo entre presente y pasado, y un segundo diálogo entre Perú y América Latina. Es decir, que en nuestra convocatoria abierta siempre para el coloquio hemos querido crear un eje sobre Iberoamérica, América Latina, para hacer dialogar esas experiencias donde sí tenemos puntos en común. Muchas veces en los análisis hegemónicos se considera que el Perú es un caso aparte, ¿no?
hasta lo dicen colegas de la región latinoamericana, que muchas veces confiesan que no saben absolutamente nada de lo que pasó en el Perú durante los 80s y los 90s. Entonces era muy importante para el comité científico que se estaba creando para ese coloquio hacer venir a Ayacucho colegas de América Latina. Razón por la cual el segundo gran capítulo, el segundo gran eje se llama Iberoamérica frente a la violencia de Estado, donde tenemos textos sobre, por ejemplo, la primavera andina, ante vientos autoritarios, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, 2017-2023. Tenemos testimonios sobre víctimas de la masacre de Sencata en Bolivia, Colombia, México, Guatemala, Chubut en Argentina. Remontamos, en el caso argentino, remontamos a prontuarios policiales de los años 1940, 50. Entonces sí necesitamos dialogar con América Latina y esos colegas necesitan enterarse de lo que pasó en Perú. Y estuvieron en Ayacucho escuchando a las madres de ANFACEP, descubriendo sus testimonios, descubriendo esa realidad ayacuchana y del conflicto armado en general en el Perú. Fue una convergencia internacional que visibilizó mucho, felizmente, a los testimonios de las madres de ANFACEP, que ya son conocidos en el Perú en muchos ámbitos, aunque, bueno, yo descubrí durante el coloquio que jóvenes ayacuchanos nacidos en 1992 nunca había escuchado hablar de la CBR, por ejemplo. Entonces fue también un aprendizaje para muchos ciudadanos ayacuchanos también. Voy a ir comentando la estructura del libro bueno, retomo de todas maneras la génesis del libro, hablando de este coloquio que finalmente fue firmado un convenio, o ya lo dije, no recuerdo, se firmó un convenio entre mi universidad nacional, Le Havre Normandie, y ANFACEP. Es muy importante decirlo, porque como lo empezaba a decir Indira, cuando Indira dice que hay espacios académicos pues que han sido el blanco de la Fiscalía. Sí, fue este coloquio, fue nuestro coloquio que fue blanco de la Fiscalía. Es decir, que dentro de las sumillas que hemos recibido como convocatoria abierta, hemos recibido, sí, las sumillas individuales y de excelente calidad, por lo cual fueron seleccionados de Rocío Leandro fue invitada, de Alejandro Manay y Fernando Quinto. Y los hemos seleccionado y han hecho su ponencia. Rocío Leandro, expresidenta del FREDEPA, de la cual ya hemos hablado, en su caso, testimonió sobre la persecución política de dirigentes sociales en el Perú. Entonces, cuando ellos son detenidos, estamos hablando del coloquio de agosto 2022, cuando ellos son detenidos el 12 de enero 2023, la Fiscalía acusa al FREDEPA de haber financiado y organizado nuestro coloquio. Entonces ahí se arma... es muy interesante, es un caso muy interesante, sobre el cual tal vez podamos escribir algún día con más distancia, porque la apuesta de ese coloquio fue dejar atravesar lo político y lo académico, porque no somos un cierto número de académicos que no hacemos diferencia, no establecemos esa frontera tan artificial y tan dañina para las ciencias sociales. El hecho de invitar a testimoniantes de ANFACEP, el hecho de dejar hablar activistas, pues es parte de esa apuesta, ¿no? Las ciencias sociales no tienen sentido si se aleja de la realidad, ¿no? Es un coloquio que fue totalmente anclado en la realidad social, política del Perú, del momento, del pasado, y nos hemos al final encontrado con estos problemas justamente
por nuestros retos, ¿no?, planteados desde el inicio, desde la convocatoria. Y el caso fue, pues, comentado, discutido hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, ¿no? Por lo cual no ha sido cualquier cosa. Bien, tenemos un tercer gran capítulo que corresponde también a los ejes de trabajo del coloquio, llamado Terrorismo de Estado en el Perú. Podemos discutir sobre pues, la pertinencia de usar la palabra terrorismo en general, terrorismo de Estado en particular. Se puede discutir, pero fue el título que hemos elegido para esa tercera gran parte: continuidad histórica desde el autoritarismo republicano hasta el conflicto armado, con una primera parte sobre gobiernos, comités de autodefensa, cuarteles, cárceles y universidades. Tenemos, por ejemplo, para abrir ese capítulo, un artículo de Héctor Béjar. Tenemos el importante artículo de Teresa Cárdenas sobre los comités de autodefensa, los CATS, y la participación indígena en Huamanga durante el conflicto armado. Comités de autodefensa vista como estrategia antisubversiva del Estado entre el 82 y el 94. Tenemos también el testimonio de un ex militar que participó en la masacre de Bellavista en el 85 en Ayacucho, testimonio, por cierto, anónimo. Hay varios testimonios anónimos aquí, obviamente hemos respetado ese anonimato. La segunda parte de ese gran capítulo sobre terrorismo de Estado se titula Mujeres, disidencias sexuales, la otra guerra, que abre con un artículo de Rocío Silva Santisteban sobre la violable biopolítica de violencia sexual en el conflicto armado. También tenemos testimonios ahí a lo largo del libro, no solo abren y cierran el libro, sino a lo largo del libro, sobre mujeres ayacuchanas que han sido violadas por militares durante el conflicto armado, sobrevivientes de la masacre de Ajomarca, esterilizaciones forzadas, un artículo también de Alejandra Bayón, esterilizaciones forzadas como estrategia contrasubversiva también. Un artículo también de Sandra Díaz Santisteban, Así mueren las travestis, sobre memoria viva, limpieza social, violencia política contra disidencias sexuales en el Callao entre el 90 y 98. De ahí siguen artículos sobre Sibila Redondo, un testimonio sobre Vilma Aguilar y otras mujeres que fueron torturadas por la DIRCOTE. Y en cuarta posición tenemos una parte muy importante sobre movimientos campesinos e insurgencias en el Perú entre el 60 y el 80. Es decir, que hemos planteado desde la convocatoria que todo movimiento social, toda lucha social, todo movimiento insurgente es una respuesta a la violencia del Estado. Y esto no es como nos enseñan justamente en la universidad o en los discursos hegemónicos, no es como nos enseñan a abordar el conflicto armado. Es más, nos ponemos en peligro cuando decimos que los movimientos insurgentes son una respuesta a la violencia del Estado. Nos ponemos en una posición muy incómoda frente a los discursos hegemónicos, ¿cierto? Pero es lo que atraviesa, es el planteamiento que atraviesa todo el libro y que atravesó el coloquio también. Y ahí tenemos en esta parte pues varios artículos sobre izquierdas, nuevas izquierdas, izquierdas no senderistas, cito, participación campesina indígena en la insurgencia senderista,
para seguir con el arte, ¿no? El arte, luchar y resistir desde el arte y la cultura, donde tenemos una primera parte que trata de música, teatro, danza, fotografía, cine y artes plásticas en los 80s, 90s, como por ejemplo un artículo importante sobre el movimiento de artistas populares, qué relaciones han tenido con el PCPSL. Eran parte, hay muchas personas que piensan que eran parte de la organización, otros dicen no eran parte de este grupo insurgente. Un artículo también de Guillermo Ruiz sobre el trabajo cultural del Partido Comunista del Perú en los barrios pobres de Lima, en el 80-95. Tenemos el testimonio de un rockero ayacuchano también, y cómo vivieron en cuanto rockeros subte la violencia de Estado en Ayacucho hasta el 2003, 90s, 2003. Y durante el coloquio hemos tenido también una exposición fotográfica sobre un fotoreportero francés que en el 82 estuvo en el frontón en Ayacucho, y hemos expuesto sus fotografías en Ayacucho. Y aquí tenemos un pequeño texto de los curadores. Una segunda parte trata de literatura, analiza varias novelas que tienen que ver con violencia de Estado en el Perú. Y muy importante, aquí una parte titulada Más allá de la dicotomía víctima-victimario, donde somos varios, incluida yo, en haber aportado, en trabajar desde un pensamiento crítico contra esa dicotomía, contra esa frontera entre víctima y victimario. En mi caso, expongo relatos, escritura testimonial de prisioneras políticas del PCP Sendero Luminoso, sobrevivientes a la dictadura de Fujimori, dentro de lo que ese grupo consideró como la auténtica Comisión de la Verdad, con relatos desde Yanamayo y Chorrillos, porque esa agrupación organizó su propia Comisión de la Verdad, ¿cierto? Siendo que no han podido participar, no se les invitó a participar en la CBR. Está aquí también un artículo de Fabiola Escárzaga, que conmigo ha codirigido el libro, junto con Mónica Cárdenas. Ella trabaja, en este caso, sobre lo que llama voces permitidas en el conflicto armado, a partir de escritos de Lurgio Gavilán y José Carlos Agüero. Tengo que decir también que este libro, codirigido por Fabiola Escárzaga y Mónica Cárdenas, hay que decir pues que somos de 3 universidades no peruanas, que hacen 3 extranjeras codirigiendo ese tipo de libro. Eso nos habla, siendo que un profesor peruano que estaba involucrado en el equipo decidió a un mes de imprimir el libro salirse, temiendo por su carrera. Entonces hay mucha autocensura. Nosotras tenemos la suerte yo tengo mucha admiración por los y las peruanas que trabajan el tema en Perú. Ese tema en Perú se pone en peligro muchas veces, aunque el porcentaje de autocensura puede ser muy alto. Lo he visto cuando enseñé a la San Marcos. No es nada fácil trabajar esos temas, y pues es materia para pensar, tal vez hacer algunas preguntas. Mónica Cárdenas trabaja en l'Île de la Réunion, Université de l'Île de la Réunion, ultramar francés, y Fabiola Escárzaga en México. Y bueno, la última parte, capítulo 7, donde
entran los trabajos que han sido expuestos por Joel e Indira sobre pues, la generación bicentenaria 2020-2024, que cierra pues, con una parte llamada Esta democracia, ya no es democracia, 2022-2024, que junta testimonios de Puno, Ayacucho, Lima y Cusco. Y ahí la editorial, que está totalmente comprometida desde el coloquio y en todo el proceso, pues ha participado también en la recolección de esos testimonios, ¿no? Bueno, creo que hablé demasiado y tal vez pasamos a preguntas. Les agradezco muchísimo. Agradezco también, hay que decir que aquí en esta sala tenemos a gente que participa en el libro, como Silvio Rendón, aquí presente. Y a Ana María Escarza, que tuvo que irse, la hija de mamá Angélica, que aquí tiene 2 textos, que estuvo presente hoy también, hizo el esfuerzo de venir. Y pues muchísimas gracias. La idea de una narrativa alternativa a las narrativas vigentes. Y bueno, eso tiene que ver con el libro. Esta primera idea también está en el libro, ¿sí? Pero esta segunda es muy importante porque las narrativas que existen, las narrativas convencionales, son las del Estado, ¿sí? Son las de los militares, la de la derecha, son las que salen en los medios, o de la CBR, ¿sí? Pero lamentablemente ambas llevan al terruqueo, lamento decirlo, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Sendero mató más, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Yo he hecho un trabajito, ¿no?, sobre los números, en fin, y no me cuadran, ¿sí? Y se puede discutir lo que uno quiera, pero no. Y ese tema numérico lleva a una reflexión, lleva a una narrativa que acaba pues en terruquear cosas como esta, ¿sí? Si estuviéramos en Ayacucho ahorita nos detenían a todos, ¿sí? Entonces, o no. Con mama. O no, bueno. Pero, por exagerado, por decirlo de alguna manera. Pero es importante que exista una narrativa alternativa donde la investigación continúe. La CBR es del año 2003, ¿sí? Y han pasado pues ya 20 años, 2 décadas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que se sigue investigando, que el Perú sigue avanzando, que los hijos, ¿sí?, de la gente que ha vivido esta experiencia ahora escriben, ahora cuentan lo suyo, ¿sí? Eso ha cambiado, los relatos de Salgado, de Agüero, los tiran, ¿no? Son parte, y esto humaniza el conflicto, ¿sí? Porque el terruqueo es la deshumanización, ¿sí? Lo contrario al terruqueo es la humanización, yo lo diría en términos, y es el reconocernos como parte de una comunidad nacional, humana, que se respeta, que busca la paz, ¿sí? Entonces, esa paz todavía falta, y hay que luchar por esa paz, ¿sí? Los tiempos han cambiado, en estas épocas, bueno, a todo esto, ¿no? Se mencionó el Centro Federado, yo he tenido el honor de presidir este Centro Federado mismo, cuando esta aula se llamaba L101, después le cambiaron de nombre, etcétera, ¿no? Y en esta misma rotonda se han hecho debates, parece que estamos fuera de la realidad, pero hay cosas más que sí se han hecho en estas aulas, ¿sí? Entonces es importante ser parte de esta reflexión, ser parte de la realidad, somos parte ya, pero más todavía, ¿sí? Siempre ha habido una ambición de esto, ¿no? Y el tercer tema es la situación actual. Hay una situación actual de miedo. ¿Por qué? Y es muy humano sentir miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te han matado, pues. Protestas y te matan, obviamente, que eso pues eriza el cuerpo, ¿no? Y obviamente que uno no le dan ganas de que lo maten, ¿no? Nadie va a decir yo si quiero, ¿no? Y esto ha habido un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que antes el Estado retrocedía. Retrocedió con Merino, retrocedió con la ley Pulpín, retrocedió con la ley de la selva, ¿sí? El Baguazo, retrocedió con el Arequipazo, ¿sí? Entonces las protestas llevan a un retroceso de este Estado post guerra interna, post esto de transición, supuestamente post-fujimorista. Pero ya hemos visto que no, esta vez no han retrocedido, que sería lo que uno esperaría en un Estado democrático, ¿sí? Cuando se busca el consenso, ya no se busca el consenso. Entonces ahí viene el desafío que decía la compañera, ¿qué hacer? ¿Sí? Porque ya queda claro que no va a retroceder. Bueno, yo lo que diría es que la lucha es más larga, no hay que esperar retrocesos inmediatos, hay que esperar retrocesos paulatinos, erosionar este andamiaje, ¿no? que se ha reconstruido, ¿sí?
este andamiaje autoritario que ha reconstruido, no es que se haya abolido del todo, pero ahora es mucho peor, ¿sí? Ya que te maten por protestar, que te terruquen, todo esto. Entonces es una lucha un poquito más larga, yo diría, hay que darse más tiempo, el factor tiempo juega, y buscar todos los espacios de buscar los consensos, ¿no? Consensos mentales que llevan a los consensos materiales, ¿sí? Que llevan los cambios en la práctica. Entonces, bueno, ustedes ya me darán su reflexión, pero muchas gracias. Bravo. A Indira y a Joel, y también al Centro Federado por los esfuerzos de poder coincidir, voluntades y sobre todo las ganas de poder empujar hacia adelante luchas sociales, luchas históricas justas y necesarias de caminar desde las aulas, desde las calles, ¿no? Desde distintos espacios, ¿no? Y bueno, es una pregunta puntual a Joel, en relación, si el término generación bicentenario no es también una manera de no solo encuadrarlo académicamente a una generación de jóvenes, sino también es una forma de institucionalizarlos y a la vez de que se los institucionaliza, se suaviza, ¿no? Protestas populares de mayor fuerza, por así decirlo, y se excluye étnicamente, racialmente a otras poblaciones, a otros grupos humanos, quitándole un poco su agencia como actores de respuesta, ¿no? Con autodefensa válida, en muchos casos ante la violencia de Estado, como mencionó, toda lucha social insurgente también es una respuesta a la violencia de Estado. Entonces, el término generación bicentenario no es una manera de encuadrar y encaminar el cómo uno debe reaccionar a esta violencia de Estado, ¿no? Esa sería mi pregunta y gracias por todo. Indira, la pregunta del público también. Antes de abordar el tema de la generación del Bicentenario, quería hacer un pie de página del comentario que el profesor hizo con respecto a la situación del miedo. Y esto quiero manejarlo de una manera un poquito elegante, se podría decir. Anup recordará de que desde el coloquio los asistentes, había un grupo de asistentes bien curiosos que eran policías encubiertos que era fácilmente reconocible. Y es más, y lo digo así a bocajarro, quizá a veces los primeros asistentes a los eventos de este tipo de actividades, de discusiones, precisamente son cadetes o de repente suboficiales que están con su tiempo libre y que quieren escuchar un poco, ¿no? Lo cual, desde la perspectiva de ellos, sienten que están haciendo lo correcto, están cumpliendo con sus funciones de, seguimiento y de registro, ¿no? Lo curioso es que no leen el libro y tampoco tienen una disposición de un diálogo, ¿cómo se podría llamar así? Un poquito más horizontal, ¿no? A partir de eso, y viendo el tema de la situación del miedo que comentaba, el tema del terruqueo, el tema de la violencia que se ha ejercido en muchas situaciones de protesta principalmente, a partir de los dos informes que ha hecho Amnistía Internacional, por ejemplo, con los eventos de la represión en el gobierno de Dina Boluarte, ha puesto sobre la vitrina algo bien interesante que son los elementos formativos de la Escuela de la Policía Nacional de Perú para suboficiales y también de las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿qué cosa está pasando en este nivel de formación? ¿Qué elementos que no solamente son contrarios al derecho internacional, sino que despliegan elementos que han facilitado la actuación impune de la Policía Nacional del Perú? Hay algo interesante con respecto a la continuidad que, como observador, yo he estado registrando, principalmente desde las protestas que se hicieron contra Merino. Es que a partir de ese año, por diferentes razones, que sería motivo para investigaciones derivadas, ¿no? El accionar de la policía ha sido brutalmente más agresivo que en comparación a periodos anteriores. Por ejemplo, contra las protestas contra Bagua, contra la ley Pulpín, contra Conga,
incluso con el fenómeno de la marcha de los 4 suyos. Entonces, hay elementos que resultan interesantes en la situación del miedo, porque no solamente es el terruqueo discursivo, sino que también es la acción de seguimiento y de la creación de un estado policíaco. Yo no soy muy optimista en el futuro, yo creo que esto no se va a detener. Los amigos policías creen que hacen lo correcto, porque tienen un marco interpretativo y de formación que los obliga en todo caso a ellos a poner las cosas en blanco y negro, en una lógica de amigo-enemigo, incluso en situaciones actuales. Ojalá que no ocurra, pero las persecuciones y la polarización no caminan aisladamente con discursos de periodistas o de personas que saben que en el fondo existe un estado policíaco, y lo más interesante sería investigar a los docentes que salen de los cuerpos universitarios que participan precisamente en las escuelas de formación, tanto que postulan, ¿no?, para las escuelas de oficiales o oficiales, así como en la formación interna, ¿no? Dicho esto, como comentario, ¿no?, espero que resulte de repente útil para aquellas personas que quieran seguir explorando este tema, la situación del miedo y la creación de un estado policíaco actual. No estamos exagerando. No estamos exagerando, hay personas que tienen detenciones, persecuciones, no les sorprendan de que hay personas que se quejen de que los bichitos que usan están intervenidos, que el Facebook está monitorizado. Y con respecto a la pregunta, sí, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? O sea, metodológicamente, como diría Mariátegui, ¿no?, la velocidad con la que, ¿no?, se mueve, se podría decir, la realidad, siempre va a exceder la velocidad del pensamiento o la de la enunciación que se le quiere dar. Si bien inicialmente la generación del Bicentenario fue un mote casi que sale con un tuitazo para poder decir, ya, ellos son y ellos no son generación del Bicentenario, ya hubo un esfuerzo comparativo. El profesor Manuel Burga publicó, creo que hace 2 años, un artículo que comparaba 2 generaciones, la generación del centenario y la generación del bicentenario, para poder plantear algunos elementos metodológicos y teóricos que podrían ser de utilidad. Entonces ya hay un esfuerzo inicial para poder ver qué tan útil es el tema de la generación del bicentenario, así con comillas, ¿no?, si de verdad nos enfrenta a un término que nos refleja una parcela de esta realidad, o por el contrario tiene demasiados defectos y podría ser sustituido por otro en algún momento dado. Porque, como comentaba, de sentido común la gente plantea de que la generación del bicentenario son jóvenes que no tienen participación política, golondrinos políticos, manipulados por, en esa época, Vizcarra o el Partido Morado, ¿no?, y excluyen en todo momento la capacidad organizativa, creativa de organizaciones que a veces tienen poco tiempo de existencia, ¿no?, y le resta agencia a estos actores sociales. Entonces hay cuestión de tiempo y de seguir desarrollando más investigaciones para, creo que podría ser una conclusión de estas discusiones, ¿no? Así como la violencia, ¿no?, comienza a ser abordada y controlada, se podría decir, a partir de la identificación y la explicitación del violentador, en el caso nuestro todavía no hemos identificado a los terruqueadores en ese sentido, en el sentido de sujetos, la élite, qué parte, qué componentes sociales, ¿no? Y me parece que las escuelas de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, son el principal laboratorio donde se despliega esta acción terruqueadora, ¿no? Entonces podría ser un esfuerzo en un futuro si es que desean seguir discutiendo sobre este tema. Muchas gracias. Maestro Silvio Rendón, de verdad que ha planteado puntos muy importantes, sobre todo el punto 1, que es el origen, ¿no?, de un poco la respuesta a por qué existe el terruqueo hasta ahora. Y lo voy a decir con términos jurídicos, explicándoles con el caso. Lo que dice el maestro Silvio Rendón concretamente es que, claro, hay una
idea de que estamos en una situación de posguerra en estos puntos real o no. La verdad, yo comparto también la idea del maestro, que es que no hemos pasado todavía la transición a una sociedad democrática en paz, porque si es que realmente lo procesaríamos, habría una transición, una justicia transicional, se llama en términos jurídicos, en las que se utiliza elementos políticos jurídicos para transitar una sociedad en guerra a una sociedad en paz. Si realmente hubiera eso, el decreto legislativo 25475, que imputa el delito de terrorismo y afiliación, debería derogarse. Y también debería desactivarse la Dirección contra el Terrorismo, por ejemplo, porque son elementos de raíz fundamentales para que ahorita muchas personas, miles de personas en estos momentos, se encuentren procesados por apología al terrorismo, por terrorismo y por afiliación. Artículo 5, sobre todo, más personas. Entonces, ¿vivimos en una sociedad en paz? Yo pienso que no. Y nos ha tocado a quienes hemos nacido posterior al conflicto hacer algo. Tenemos que posicionarnos en contra de continuar toda esta serie de violencia de Estado, porque evidentemente vemos las consecuencias. No hemos vivido en ese tiempo, pero vivimos las consecuencias. Tengas o no un familiar que haya estado preso, tengas o no un familiar que haya participado en el conflicto, que haya sido militar, que haya sido policía, que haya sido también del ejército. También ambas partes tienen sus propias heridas, sus propios traumas. Hay heridas colectivas que sanar. Y obviamente eso tiene que ir en pro de lo que dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la esencia, ¿no? Que es ir a un país reconciliado. Pero jamás vamos a estar en un país reconciliado si no se dice las cosas como son. Y obviamente el Estado fue perpetrador también, ¿no? Entonces, en este punto sí me posiciono también con esta idea de que no hemos pasado a una sociedad en paz. Y también, como segundo punto, esto está plasmado en, obviamente, estos operativos más grandes que han ocurrido en estos últimos años. El operativo Perseo, operativo Olimpo, 1.500 policías con los sueldos del Estado, con la plata del Estado, allanando casas, deteniendo incluso niños. El caso, por ejemplo, de la señora Nora Alba, con su niño de 8 meses, estuvieron en Dircote una semana y querían mandarlo al INAVIF porque decían que la señora era terrorista y que no podía ser madre. Entonces, a ese punto hemos llegado de que el terruqueo no solamente te violenta intentando encarcelarte, que de hecho ahorita ya hay personas condenadas en el caso Perseo por terrorismo sin haber cometido ningún acto antijurídico, ni culpable, ni típico. Entonces, partamos por ahí. Como segundo punto, también las narrativas. En el juicio de todos estos casos, y sobre todo en el caso Perseo, la narrativa fundamental es que dice, te voy a condenar, pero no por lo que tú estás haciendo ahora, por lo que en un futuro vas a hacer. ¿Qué persona, qué circunstancia lógica, ¿no?, dentro del sistema judicial podría admitir eso? Solamente aquí. Y suena risible muchas veces cuando he ido a poder hacer ponencias en otros espacios en los cuales nadie sabe nada de estos casos. Dice, ¿en serio, doctora, que esto está pasando? Sí. Y realmente esto que puede sonar risible es doloroso, porque si partimos con una proposición A de que existe todavía grupos armados en estos momentos, que no es la realidad, ahí recién puedes realmente decir, bueno, desde el derecho, ¿no? Si existe A, como consecuencia B, y normativa puede proteger esto. Pero en esa circunstancia hay una situación jurídica en la que se dice que una norma que está aplicada para un tiempo de contexto político, social y temporal, no puede ser aplicado a otro en el que las circunstancias de la realidad concreta ya no están. Y obviamente las normas se deben derogar y obviamente la aplicación también. Si ya el conflicto armado interno pasó y ya no estamos en guerra, ¿por qué se aplican leyes que siguen perpetuando esa guerra? Entonces, evidentemente, pues vemos que hay una política de Estado, y lo digo de Estado en general, todos los gobiernos que han pasado posterior al término del conflicto, que no se han sentado a pensar políticas reales de transición. Y eso es necesario, porque tras las heridas del conflicto armado interno que vivieron nuestros padres, ahora nosotros estamos viviendo como sociedad posconflicto las heridas propias de esta dictadura. Y es herida tras herida, y la propuesta que
también desde la Coordinadora contra el Terruqueo planteamos, es que evidentemente no vamos a poder sanar sin decir la realidad de las cosas, escuchando a todas las partes, no solamente a lo que se dice en el papel, sino precisamente estos trabajos que hay con las personas que han participado dentro del conflicto desde diversas maneras, con los hijos, con las familias, con las personas que también han vivido de forma externa, ¿no? Hay que saber lo que ha ocurrido realmente y también posterior saber qué soluciones dar. No es posible, y eso también a mis colegas abogados decirles, no es posible solamente darle respuesta a lo que ha ocurrido en términos legales. No podemos quedarnos ahí, tenemos que ir más allá, utilizar la sociología, la literatura, utilizar también todo lo referente a las ciencias sociales, porque evidentemente que el conflicto armado interno tuvo una razón y tenemos que lograr reflexionar como sociedad por qué, para que posteriormente podamos ampliar la democracia, ampliar los términos fundamentales que, como dice Diana Uribe, que es una constructora de paz en Colombia, que es la transición. Es dolorosa, sí, a una sociedad en paz, pero se tiene que aplicar. Y yo sueño realmente con una institucionalidad realmente grande donde sí haya, como por ejemplo la Jurisdicción Especial para la Paz por Colombia. He tenido oportunidad de tener profesores de ahí y realmente admiro mucho la voluntad política que tienen por la verdad. Sentarse a conversar, ver la forma de sanar esas heridas colectivas, yo creo que eso ayudaría mucho. Ya para poder terminar, como tercer punto, lo que señala es que claro, hay miedo. Yo les comento, al momento de litigar estos casos, he visto tantas heridas de otras personas y no solamente hay miedo, hay un intento de poder gritar su testimonio, pero no pueden porque están procesados y porque las restricciones del juicio te dicen eso. En el caso, por ejemplo, del FREDEPA, tienen restricciones de no verse mutuamente de forma física. En el caso de Olimpo y de Perseo, evidentemente Perseo están condenados, muchas personas ahorita están a buen recaudo, hay 7 personas que están detenidas ya en las cárceles, pero hay otras que están a buen recaudo, que evidentemente pues cualquier oportunidad los pueden detener a los 15 años de prisión. Y en el caso de Olimpo se encuentra todavía la investigación, pero ellos han sido impedidos de no ejercer el derecho a la protesta, no ejercer derecho a la asociación, no verse entre coprocesados, solamente se pueden ver entre coprocesados si es que son familiares o son pareja, nada más. Entonces, y es más, habían impedido a que sus propios abogados los también patrocinen, porque sabemos bien que ese mega operativo fue enorme. Entonces, con esta reflexión, quiero que todo lo académico que hayamos podido el día de hoy escuchar, vean que el terruqueo impacta vidas, destruye familias y que es una realidad porque también yo lo estoy viviendo en estos momentos, ¿no? Mi mamá no está conmigo, está condenada injustamente y voy a seguir luchando por ella y por todas las personas que también están terruqueadas, porque no solamente por una situación familiar, sino porque realmente tenemos que asumir que ese es nuestro deber para poder realmente darle una transición real a esta sociedad. Eso sería. Muchas gracias. Trataré de ser breve. Sí, lo que resalta de ese libro es que sí, ese libro trabaja sobre el continuum de la violencia de Estado desde años antes del conflicto armado hasta hoy día, obviamente, ¿no? Como lo vivimos hoy, bueno, cómo se concreta esa violencia de Estado, entre otros puntos, pues la construcción, ¿no?, del sujeto terrorista, que sigue obviamente vigente, pero esto no es propio solamente de Perú, es propio de todas las sociedades donde ha habido un conflicto armado, ¿no? En la sociedad del mundo donde ha habido un conflicto armado, es muy fácil para las autoridades estatales criminalizar, terruquear. Yo soy del País Vasco y pues la situación es muy similar. Hay hasta ahora estamos hablando de una organización armada que pidió perdón, que se arrepintió,
Sin embargo, hay juicios políticos hasta ahora. Si ustedes escuchan los debates en España sobre el tema, son muy similares al caso peruano. Entonces, sí, ni siquiera podemos hablar de posconflicto, es una sociedad que sigue en guerra, obviamente. Y bueno, con las matanzas empezando por Apurímac, de ahí el 15 de diciembre en Ayacucho, pues estamos reviviendo, ¿no? Épocas que no, obviamente que nos recuerdan el conflicto armado, pero es parte de la misma guerra, ¿no? Los juicios políticos es parte de la misma guerra. Hemos hablado de Perseo 2014, 2024, una sentencia que cayó el 28 de octubre de 2024, 10 años. Hay también un Perseo ayacuchano, del cual no se habla, es un caso que no se mediatiza para nada, pero existe un Perseo ayacuchano. Olimpo, Apolo. Últimamente hay un nuevo caso, que no tiene nombre todavía, pero lo llamo el caso Atusparia. Y así, es de nunca acabar, ¿cierto? Entonces, claro, el miedo, sí, pues el terruqueo provoca miedo. Hablando del coloquio, durante el coloquio se levantó un ponente desde el público para decir que este coloquio era un suicidio colectivo. Espero que el libro no sea un suicidio colectivo. La policía sí hace su trabajo, lo hizo en Ayacucho a raíz de la detención de los dirigentes del FREDEPA. Yo tuve acceso al informe que hizo la DIRCOTE del coloquio. Es un documento enorme, enorme. La misma DIRCOTE, un ex director de DIRCOTE, en este caso José Baella, nos terruqueó antes del coloquio, en un tuit donde puso, y eso está en un informe de la DIRCOTE, donde puso, entonces estoy hablando de antes del coloquio, calificó nuestro coloquio de trabajo político e ideológico dirigido a concientizar y confundir a los jóvenes de que en el Perú no hubo terrorismo. Coloquio organizado en la UNCH, Ayacucho, por ONGs conocidas que defienden a ultranza las organizaciones terroristas. Entonces, obviamente, este coloquio no fue organizado en la UNCH, fue organizado en el Centro Cultural de la UNCH, que tiene autonomía, y no fue organizado por ONGs, ¿no? Estamos hablando de una universidad nacional y este coloquio, como lo recordó hace poco Gerardo Sarabia, tuvo muy pocos medios, ¿no? Entonces, la UNCH que no quiso albergar nuestro coloquio. La UNCH que hoy día rechaza que presentemos este libro en su recinto. Entonces, antes he dicho que para ese tipo de coloquio, de evento, Ayacucho abría sus puertas, pero vemos que después de los eventos del 15 de diciembre y a partir del régimen actual, pues mucha gente se ha cerrado en Ayacucho, ¿no? No hay ningún colectivo que en Ayacucho se haya pronunciado, que yo sepa, sobre la sentencia en el caso Perseo, porque hay mucho miedo. Voy a terminar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes y también al público presente. No nos olvidemos que la labor que hacemos nosotros como estudiantes no puede ser aislada, ni individual, ni dispersa, sino que realmente tenemos que ser estratégicos, más que nada,
en estos momentos hay que saber cómo adaptar el mensaje, hay que saber cómo accionar, porque siempre está el miedo y también siempre estamos constantemente vigilados. Y bueno, eso. Muchas gracias, de verdad.